Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. En los últimos años, España está atravesando momentos críticos, batiendo hasta sus propios récords, tanto a nivel económico como a niveles un poco más sociales. Batimos nuestra propia marca en llegadas de inmigrantes ilegales, en el precio de la cesta de la compra, en la tasa del paro, sobre todo el juvenil, y en olas de calor. Con la llegada del verano lo normal es que suban las temperaturas, pero claro, esto trae consigo otro problema, la escasez de lluvias y, cómo no, las tan temidas sequías. Aunque España atraviesa cada verano por un periodo de sequía e incluso a veces dos, la realidad es que no existe ningún plan real hidrológico ni de almacenamiento ni de suministro para solucionar este problema. Por eso, durante este programa analizaremos las peores sequías que ha atravesado nuestro país, los diferentes tipos de situación de emergencia y mucho más. Pero antes es necesario aclarar que existen dos tipos de sequías. Por un lado, existe la sequía meteorológica. Esta se da cuando hay falta de precipitaciones, es decir, cuando no llueve. La sequía hidrológica, por otro lado, se produce ante la poca disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, tiene que ver más con el almacenamiento y la gestión de los recursos hídricos disponibles. La sequía, por tanto, no es algo exclusivamente que sea consecuencia de que no llueva, sino de la falta de gestión de almacenamiento. En España ya nos hemos asentado en la sequía hidrológica. Cada vez sufrimos más y más largas. ¿Pero cuáles son las peores que hemos atravesado? Para los españoles, escuchar que están en sequía no es ninguna novedad. Cada año España atraviesa una y a veces incluso dos. Sin embargo, hay años en los que la situación ha sido extremadamente grave. La primera gran sequía fuerte que atravesó España fue en 1749, que duró hasta 1753. Esta sequía afectó a la mitad norte de España, que por lo general es la más húmeda. Durante este periodo incluso se llegó a secar el río Tormes. En 1944 se produjo la segunda peor sequía que se recuerda, que duró 2 años, hasta 1946. Los ríos del país más caudalosos, como el Ebro, perdieron prácticamente la totalidad de su caudal. Y en Madrid, el río Manzanares se secó por completo, lo que produjo cortes de agua diarios. Durante estos años, los embalses bajaron hasta el 14%. A principios de los años 80 se produjo la tercera gran sequía. Esta vez el sur de España fue la zona más perjudicada. Ciudades como Sevilla o Córdoba estuvieron días sin agua. En 1991 y hasta 1995, España atravesó una nueva sequía y los embalses bajaron hasta el 15% de su capacidad. En 2009, en diciembre, terminaba una sequía que duró 4 años. Durante este periodo, las tablas de Daimiel se secaron completamente. Además, sufrió un grave incendio que tardó mucho en poder extinguirse, lo que ocasionó importantes daños ecológicos. La sequía más reciente fue la de 2017, cuando los embalses bajaron de forma crítica al 5% de su capacidad. El mes de septiembre de ese año fue el más seco del siglo XXI. Como hemos visto, las sequías en España son algo, por desgracia, más que recurrente. Por eso son muchos los que exigen un plan hidrológico nacional actualizado, que tenga en cuenta las necesidades de todo el territorio. El Consejo Nacional del Agua, en vigor desde 1985, es el órgano consultivo cuyas funciones son informar sobre el proyecto de este plan. Pero ¿quién es el responsable de gestionar el agua? Las administraciones públicas, autonómicas, locales y centrales. El suministro de agua de España se caracteriza por el acceso universal y de buena calidad del servicio. Las tarifas, además, se encuentran entre las más bajas de toda la Unión Europea. El 98% de la población urbana y el 93% de la población rural están alcantarilladas. El resto es atendido por sistemas de saneamiento en el lugar, como pueden ser fosas sépticas. Además, el 100% del agua del grifo en España es potable, según afirma el Ministerio de Sanidad. Por otro lado, nuestro país gasta más de 6.000 millones de euros anuales en esta gestión, es decir, en la captación, transporte y extracción de aguas subterráneas. La Unión Europea es además uno de los principales financiadores. ¿Y cuál es el sector que más agua necesita? Sin duda el agrícola, que demanda hasta un 80% del total del agua.
pero esto hace que sea el sector así más afectado con la llegada de esas sequías. Desde hace ya 3 o 4 años están previstas inversiones históricas de más de 2.000 millones de euros hasta el año 2027 para la modernización de 750.000 áreas de cultivo, con el objetivo así de reducir el consumo de agua al menos un 10%. Estos periodos, además de afectar al campo, también perjudican a la sociedad, ya que los precios aumentan de forma considerable. Con todo esto surge otra pregunta: ¿cómo están los embalses en España? Pero antes de responder es fundamental saber la diferencia entre un embalse y una presa, y cuáles son además los más importantes que hay en nuestro país. Un embalse es una estructura hidráulica que contiene un gran depósito de agua, donde se almacena el agua de los ríos. Y a diferencia, una presa es una estructura que actúa de contención. Generalmente se encuentra en los embalses y sirve para cerrarlos. En España hay más de 350 embalses con una capacidad de almacenamiento de más de 50.000 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone el 50% del caudal de todos los ríos españoles. Pero ¿cuáles son los más grandes? El que más capacidad tiene del país es el embalse del Serena, en Badajoz, que puede albergar más de 3.200 hectómetros cúbicos. Fue construido en 1989 y de llenarse por completo, podría abastecer a Extremadura durante más de 30 años. Es además el tercer embalse más grande de Europa. En segundo lugar tenemos el embalse de Alcántara, en Cáceres, que fue construido en 1969 y cuya capacidad es de 3.162 hectómetros cúbicos. El embalse de Almendra, en Salamanca, además de tener la presa más alta de España, es el tercero más grande del país. Posee más de 2.600 hectómetros cúbicos de almacenamiento y se extiende por el cauce natural del río Tormes. Por otro lado, nos tenemos que ir hasta Guadalajara. El embalse de Buendía tiene una capacidad de 1.638 hectómetros cúbicos. El embalse de Mequinenza, en Zaragoza, tiene una capacidad de 1.530 hectómetros cúbicos y también es conocido como el Mar de Aragón. El embalse de Cijara, en Badajoz, es el siguiente en capacidad y puede acumular hasta 1.505 hectómetros cúbicos de agua. En Cáceres nos encontramos con el embalse de Valdecañas, cuya superficie atraviesa el río Tajo. Su capacidad es poco más de 1.440 hectómetros cúbicos. En Zamora, el embalse de Ricoballo puede almacenar hasta 1.200 hectómetros cúbicos y en Cuenca, el embalse de Alarcón puede almacenar 1.112 hectómetros cúbicos. Por último, nos tenemos que ir a Córdoba, con el embalse de Iznájar, cuya capacidad es de 981 hectómetros cúbicos, siendo el más grande de toda Andalucía. Una vez visto los embalses más significativos de España, podemos responder a la gran pregunta que nos solemos hacer varias veces al año: ¿cómo es la situación real de todos ellos? Aunque es una cifra que va variando, ya que influyen muchos factores, sí que hay una media de la capacidad que tienen los más importantes. La que mejor situación presenta son las reservas de los embalses del norte. Los del Cantábrico, Galicia y las cuencas internas del País Vasco suelen estar en torno al 85% de su capacidad. Las reservas de los embalses del Duero, del Tajo y del Ebro tampoco suelen estar mal. Aquí la cifra baja un poco y oscila entre el 60%. Sin embargo, Cataluña en estos últimos años ha estado en una situación casi crítica. Las cuencas internas de esta comunidad están oscilando en torno al 20% de su capacidad. Pero si hay una zona cuya situación es muy preocupante cada año, es Andalucía. Las reservas del Guadalquivir, la zona de Barbate y la cuenca mediterránea andaluza suelen oscilar en torno al 15% de su capacidad. Y ante esto, ¿qué solución hay? La única que proponen desde las comunidades autónomas son los planes de emergencia. Esa medida solo ha sido adoptada por Andalucía, Extremadura y por Cataluña. Es un plan de emergencia que tiene 3 niveles. En el primero de ellos se limita el consumo a 200 litros por habitante y día. En la segunda fase, estas restricciones aumentan hasta los 180 litros como máximo por habitante y día. Por último, en el tercer nivel, el consumo de agua se limita a 160 litros por persona y día. Sin embargo, pocas soluciones más podemos encontrar ante este gran problema. Como por parte de las instituciones parece no haber mucho movimiento, son muchas las asociaciones y agrupaciones de ciudadanos y de agricultores que llevan tiempo proponiendo soluciones. La sequía es un fenómeno natural recurrente en España. A lo largo de la historia, nuestro país ha atravesado varios periodos de escasez de agua. Sin embargo, aunque somos un poco expertos en este problema, no hay casi ninguna solución. Ante esto, asociaciones de ciudadanos y también agrícolas han ido proponiendo algunas. Ante este gran problema, se plantea aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos no convencionales, como pueden ser la desalación o la reutilización del agua.
Es fundamental la construcción de nuevas infraestructuras como plantas desaladoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas y ayudas a regantes. Pero aseguran que los ciudadanos también forman parte de este problema, por lo que deberían de adoptar nuevos hábitos en su vida cotidiana. Por ejemplo, tomar una ducha en lugar de un baño, cerrar el grifo mientras se lava los dientes o aprovechar todo el espacio de la lavadora o el lavavajillas. Otros consejos menos comunes son el uso de reductores de presión para la ducha o recoger el agua de la lluvia en un cubo para, si hay plantas, regarlas con ella. Como hemos visto, el problema del agua en España no es ninguna novedad. Hay que remontarse muy atrás para encontrarnos con la primera gran sequía. Sin embargo, pese a que es un problema anual en nuestro país, son muy pocas las soluciones que desde las administraciones se ponen. Se ha de lado a un problema que además afecta a todo el mundo por igual. Por ello es fundamental y muy urgente la aprobación de un plan hidrológico nacional que empiece por recoger las necesidades de cada comunidad autónoma y que termine por aprobar nuevos proyectos para el buen uso del agua. Nosotros seguiremos analizando estos datos y muchos más en otro programa. Recordad mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.